Ya tenemos todo desarmado, gente. La moto ya está calentando. Ahora ya... Nada, ahora le contamos. Fue muy complicado, la verdad fue muy complicado. Ahora le vamos a contar un poquito más. Le decimos chau, ¿dónde rancheamos? Chau, patitos. Vamos por acá. ¿Qué mañana, gente? Fue un desastre poder desarmar la carpa con el viento. Encima no es un viento constante, son ráfagas. Hoy se esperan ráfagas de hasta 60 kilómetros. Recién cuando estábamos intentando desarmar la carpa y acomodar, eran ráfagas de 35 cuando venían. ¡Ay! Y arena. Así que imaginen que era unos cachetazos de viento, no podíamos terminar más. Hasta el momento fue la peor experiencia desarmando carpa, porque de verdad que armamos una cosa, se nos volaba la otra. Fue bastante, ¿cómo se diría? No sé si traumático, estresante. Estresante, a mí ¿no? me estresó bastante hasta el momento que se vaya, que se vuele todo. Que se vuele todo. Sí fue estresante porque, ay, no podíamos terminar más. Y vos decís, se nos pasa la hora y tenemos que adelantar. Son las 11 de la mañana, gente. Empezamos re temprano a desarmar, nos llevó un montonazo de tiempo, nos llevó el doble. Nos llevó casi 2 horas desarmar todo. Pero bueno, miren lo lindo que es este lago. Acá en Le Valle. Tiene toda esta entradita que se le puede dar toda la vuelta. El agua, acá se pueden meter al agua, puede nadar tranquilamente. Y después nos dijeron que una de las partes tiene hasta 1 metro y la profunda tiene 2 metros. Miren lo que es esto de arena. Se entró. Ahí. Ahí va. Para los que quieran ver un poquito más de lo que le estamos hablando sobre este lugar, tienen que ir a ver el video anterior, que fue cuando llegamos acá a General Lavalle y armamos ranchada, carpa, acá en este camping que encontramos, que no esperábamos que sea este semejante lugar. Muy bien, ¿no? Sí. Sí, tenés que seguir todo el caminito, te lleva solo. Está re picado el lago, ¿no? Hay muchísimo viento. Nosotros estamos acampando por aquella costa. Qué lindo lugar, no esperamos encontrarnos con esto, sinceramente no esperamos encontrarnos con este lugar. Tenemos que volver, vamos a ver si cuando volvamos de San Juan venimos con más tiempo y poder recorrer también un poco la ciudad. Otra, por ahí hay una curiosidad, pero otra de las cositas que nos contaron de este lugar es que en el invierno lo dejan vaciar, o sea, cierran las compuertas, lo dejan vaciar y lo limpian todo, absolutamente todo. Eso es lo muy bueno que tiene, que abajo, ponele, si vos te tenés que tirar, nadar, caminar o lo que sea, no tiene nada. Claro, y la primera parte es todo tosca incluso. La primera parte, vamos a cerrar la mica porque el viento está fuertísimo. Es todo tosca, así que te podés caminar tranquilamente. Y en el medio, donde tiene 2 metros, ahí sí, ya hay como un lodo abajo. Súper, complétalo. Súper no tengo nada. Ah, Infinia tenés, dale, llénalo. Dale. No, quedamos sin súper. ¿Ya tenés el camión? La IBR tiene la pancita llena de cocho. Pará, llenita con Infinia. Infinia, porque no había súper. Dolió, pero bueno, va a andar mejor. Así que pique hoy. Se lo merece por todo el aguante de ayer con todo el viento. Miren cómo están las banderitas, sí. A pleno. Pero lo bueno que me parece que vamos a tener viento a favor nuestro. La idea de hoy es llegar hasta San Luis. Estamos a unos 250 kilómetros, porque a San Juan no, pues son casi 600. Y no vamos a llegar con el viento. Aparte, seguimos cansados a pesar de que pudimos descansar bien, de que pudimos dormir bien en la carpa, porque la verdad que yo al menos, cocho, dormí de 10. No, yo espectacular también. Tiene un olor a tierra el casco. De todo, tenemos que limpiar todo. Sí. Ya se me mete el video ese y no cae. Sí, mira. Estamos sobre la ruta, creo que es la número 10, y ahora tenemos que ir en busca de la ruta 7. La ruta 7. Perfilar para el lado de San Luis. Bueno, vamos a hacer noche seguramente nada más ahí, o vamos a ver si cómo va el día. Más que nada vamos a ver del viento que nos agarre ahora en la ruta. Sí, porque... Ese define todo, ese define si seguimos un poco más adelante de San Luis, subimos un poquito más, o si ya llegamos a San Luis. Así que vamos a ver. Porque lo de ayer fue agotador y ahora el tema de la carpa y el viento también nos estresó bastante. Por ahí para ustedes que lo ven en video, ni siquiera lo vieron porque ni siquiera lo grabamos.
parece una pavada, pero no, de verdad que no es una pavada tener que se te vuele todo, tener las cosas sucias. También el lado malo de viajar en moto, en carpa, al menos para nosotros. Siempre hablamos de nuestra vivencia, de nuestra experiencia. Está bueno contarlo también porque no todos los viajes siempre son lindos. Siempre tiene lo bueno y lo malo, como todo en la vida. No, y estas partes son las malas. armarlo es mucho más sencillo. Igual así todo llegas cansado, Sí. te llega todo trapelado todo y tenés que armar las cosas. Cuando fuimos a desarmar hoy, con el viento que había en la tierra, nada. A lo primero lo empezamos re como que se nos Sí. van las cosas. Ya después ni siquiera Bueno. hablábamos entre nosotros porque sí, ya está, basta, ¿viste? No, yo digo, se vuelve una vez más, revoleamos todo. Y no Revoleamos puedes agarrar y guardar las cosas así nomás y meterlas en las motos porque no entran. Sí o sí la tenés que guardar muy prolijamente porque en esta moto está todo guardado estratégicamente para que todo entre en poco espacio. Y eso hace que todo se multiplique en tiempo. todo. Nada. Aparte uno cuando va en viaje, por lo menos como viajamos nosotros, ¿no? Que tenemos cierto tiempo limitado. Vos decís 2 horas más, son 2 horas más que perdés en la ruta, adelantando por ahí unos Y kilómetros. nosotros más tarde a las 9 tendríamos que haber salido a la ruta y son las 11 del mediodía. No, se pudrió el auto. No, Ahora sí, Acocho. por fin, Ruta 7, que el viento nos huele la tierra. el vientito, el que nos refresque un poco. No, está brutal el viento. Vamos a 67 kilómetros, dentro de todo bien, pero la moto va cruzada, se mueve para todos lados. Y tenemos 235 kilómetros por delante, así. Hoy la IBR va a cumplir los 60.000 kilómetros. Una tormenta de tierra ahí en el frente vamos a cruzar. No sé si la cámara lo va a distinguir, pero está re alta la tierra volando a la altura de los postes de alta tensión. Esta parte está brutal. Miren lo que es. Bueno, la fuerza que voy haciendo con el casco y el cuerpo, pero más que nada lo siento en la cabeza, el peso del casco. Yo creo que en la toma se va a notar lo cruzado que va la moto con respecto a lo que está filmando la cámara. Miren lo que es esto. Ay, tengo un camión pegado atrás, cocho. Oh, no se ve nada para adelante. Ay, no. Va para el yo. No, es terrible. No. Se metió dentro del casco. Se metió dentro del casco, pará. Ay, por Dios. Lo puse en la cabeza derecha. Carajo, fue eso. Ay, no, estoy transpirando. Tu arena era. Tengo tierra en los ojos. Mirá cómo que revuelve arriba. Mirá. No puedo. Qué lindo. Vamos a frenar un cachito acá, así se va a escuchar mejor. Miren esto. La IBR cumplió 60.000 kilómetros, bueno, un poquito más porque nos pasamos, pero 60.000 kilómetros. Felicitaciones ¿Qué? al IBR. ¿Qué decirle al IBR? Yo creo que de acá la aplaudimos y ustedes también porque se ha bancado tanto esta moto y todo lo que llegue para bancar porque se viene una super aventura. 60.000 kilómetros la IBR. Continuemos ruta. Vamos que estamos en San Luis, Acocho, con viento y tierra, lleno de olor a Sí. tierra. Llegamos a San Luis. Vamos, por fin. Ya tenemos Mirá. unos cuantos kilómetros menos. Sí, nuevamente los Acochos en San Luis. San Luis. Qué lindo. Vamos, llevamos recorrido exactamente 552 kilómetros. Vamos. Ya la tenemos. Falta menos. Sí. Falta menos. Por fin frenamos.
hoy, que pensamos, o sea, sabíamos que iba a haber viento, pero la verdad que no pensé que era tanto. Sí quiero comentarles algo. Una mini reflexión que veníamos teniendo en el casco. Vos reflexioná que yo disfruto de la factura. De la factura. Porque algo que veníamos diciendo en su momento era, me estoy sacando las botas para que se me ventilen un poco las patas. Era de lo tedioso de, bueno, desarmar no es tan tedioso, pero armar sí. Y hoy nos pasó en particular que armábamos todo muy tedioso por el tema del viento. Y yo después en el casco hubo un momento que le digo, ¿sabes qué? No tendríamos que estar, o sea, renegando tanto. Tendríamos que amigarnos con la carpa y el viento y la naturaleza. En realidad, con todo un poco. Porque tenemos una carpa donde podemos meter todo, que era la carpa que necesitábamos, que encontramos una carpa ideal y ahora fue como decir, ay, esta carpa, Dios, ¿por qué tanto? ¿Por qué tan grande? ¿Por qué? Pero nos termina gustando después y termina siendo cómoda, renegamos. Pero entonces le digo a él, igual que las cosas, la sillita, todas las cositas que tenemos, o sea, tendremos que empezar como a amigarnos y decir, bueno, tenemos que hacer esto, no reneguemos. Exacto. Y cuando arrancamos a renegar, decir, respiremos, no estoy feng shui, yo todo bien con la Pachamama, pero bueno, no soy muy feng shui, yo no soy feng shui, pero entonces por eso digo de respiremos y tratemos de hacer las cosas así. Era algo que lo quería compartir con ustedes, porque me imagino que a más de a uno le debe pasar que decir, ¿para qué trajimos esto? Ah, pero después te gusta. Pero después renegás. Exacto. Pero después, ¿quién te entiende? Claro, yo pensaba todo lo que no hemos tenido, que es lo que tenemos hoy y que nos hace estar en un lugar mucho más cómodo, y estamos renegando. No, pasa que en el momento no te das cuenta, entonces son muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo a medida que vamos viajando, porque a pesar que hace mucho tiempo que viajamos, pero cada vez que salimos a la ruta, a un viaje, son experiencias nuevas. Ah, Cocho, ¿por qué tienes media abajo? Es un pelotudo. Porque bueno, me transpiran los chivillos, chicos. ¿Qué va a hacer? La pantera se quiere matar. Ah, no muestres eso. Esto es sacrilegio. Esto es intimidad. Sí, pero miren lo que hace con la factura. Esto es asesinato de factura. Lo que pasa que lo dulce a mí me repugna enseguida y tiene un montón. ¿Cómo hace para estar conmigo? Ah, no, cuando te halagás solo. Obvio, perri. No. Ahora sí, señora, podemos decir que estamos en la ciudad de San Luis. Sí, meta cumplida. Estamos más... Sí, la verdad que con el viento y todo lo que pasamos, sí. Y llegamos bastante temprano. Y son las 5:20, está bien que estuvimos como 2 horas parados ahí en la IPF. No, por eso, re bien. Pero la meta cumplida del día, que era llegar a San Luis, más de 260 kilómetros. Para mañana nos quedan más de 300 y pronostican lluvia, pero bueno, superamos hoy el tema de la carpa, el tema del viento en la ruta. Ahora a descansar, a Cocho. Ahora vamos directamente a ubicarnos y a sacarnos todo. Yo de preferencia un bañito. Yo también. Y un bañito y bueno, a relajarnos un poco y ya empezar a planear caminito para mañana. Mañana ya vamos a estar en la provincia de San Juan para participar del evento de Mototurismo San Juan y también para conocer un poco de San Juan. Así que ansioso por eso, ansioso por mañana, la última ruteada fuerte. Vamos a ver con qué nos encontramos. Espero que no sea con más viento, lo único. Creo. ¡Ay! ¿Cómo duele? No. Me parece que vamos a esperar un rato más. No tenés chico, pero tenés marido. Si ven algo amarillo en la ruta alguna vez, no es un cono, no es una baliza de emergencia, son los super acochos. Sin nafta, sin no está nuevamente, señora. No sé qué decirte. Que me querés muchísimo.